número, cambiamos la lente. Vamos a ver la unidad número 5, aplicaciones de la derivada. A ver, ¿dónde aplico la función derivada? Esa es la idea de este, o el sentido, mejor dicho, el objetivo de esta unidad número 5. Y comienza con ejercicio número 1, dice, extremos relativos. Leo el enunciado. Dice, ejercicio 1, encontrar los extremos relativos, si existen, de las funciones siguientes aplicando los criterios de la derivada primera y segunda. No sé si vieron la teoría de extremos relativos. Joana, a ver, ¿quién puede contestar? Tiziana. Sí, profe, ayer lo vimos. ¿Vieron? Ah, perfecto, entonces. Bueno. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profe, vimos solamente hasta extremos relativos. Vimos el criterio de la primera derivada, pero no de la segunda derivada. Bueno, el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Dice que si la derivada segunda, bueno, eso se lo va a demostrar la profe seguramente en las clases teóricas, es una demostración corta, pero bueno, es el sentido de esta clase. Dice, si la derivada segunda, ¿sí? Si la no voy a anotar, si la derivada de segunda es positiva en el punto x0 que estoy considerando, entonces tengo un mínimo, ¿sí? Entonces, si la derivada, me escribo esto. Acá, si la derivada segunda, ¿sí? X sub 0 es positiva, entonces tengo un mínimo. Tengo un mínimo en el punto X sub 0. Si la derivada segunda es negativa, tengo un máximo. Si negativa es menor que 0, tengo un máximo, ¿sí? En el punto X sub 0. En X sub 0. F de X0. Acá voy a poner, acá lo vamos a poner. Tengo un mínimo en X sub 0. Igual acá. Bien. X sub 0, F de X0, o sea, es un punto. Ahí está. Miren acá. X sub 0, F de X0. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que saber para el práctico. Para la teoría, ya la profe se nos va a demostrar. Veamos entonces los extremos relativos y avancemos un poquito también con la teoría. Pero en orden. Vamos a buscar un orden. Vamos con el ejercicio número 1. 1 sería x, f de x igual. Ejercicio 1, f número 5. Ejercicio 1, f de x igual a x al cuadrado menos 3x menos 10. Menos 10. ¿Sí? Bien. Nos piden encontrar los extremos relativos, ¿sí? Ya que encontramos otros elementos importantes, que hacen análisis de funciones. Como habrán visto en la teoría, lo primero que se hace es calcular la derivada primera. La derivada de una función es otra función. ¿Sí? Esa función la igualamos a 0, porque sabemos que de ese punto, ¿no es cierto? Esos puntos que vamos a despejar se llaman puntos críticos. En esos puntos la tangente es horizontal, es decir, voy a comentar lo que vamos a hacer. Calculamos la derivada primera y la igualamos a 0, porque en esos puntos, si los referenciamos en esos puntos, tal como A, este punto B, ¿sí? La tangente es horizontal, es decir, la derivada igual a 0. Acuérdense que f' de x
es igual a la tangente de alfa, la derivada igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, alfa en esos casos vale 0. Esa es la condición necesaria de existencia de los Profe. extremos relativos. Sí. Profe, disculpe que la Sí. interrumpa. No Sí. se visualiza nada. Nada. ¿No se Sinceramente. ve? Nada. Ahí. Solamente se logra visualizar, es como si tuviera los lentes, por ejemplo, empampados, algo así. La cámara no enfoca. Nada. Pero está como siempre, como todos los días. A ver ahí. ¿Ahí ven un poco? No, profe. No, profe, no. Nada. Muy borroso No se sé ve. qué pasó. Qué raro, chicos. Hoy tuve problema en una clase anterior con los mecatrónicos. No, la verdad que no sé qué puede ser. Profe, ¿cómo le sale la señal en la computadora de usted? La barra de señal en blanco, o sea. La barra superior. Y generalmente le dice si su conexión es estable o inestable. No, todo como en orden, bien. Más, estoy grabando la clase, me parece importante esta clase por las aplicaciones que tiene la derivada. Igual, bueno, le pido disculpas, no sé qué pasa, sinceramente. La compu está igual que siempre. Les mando la foto, pero quizás sea el marcador. A ver, fino, no otro. Capaz que tocó la cámara y se ensució un poquito. A ver, Sí, a ver, eso es verdad. paso a ver, limpiamos un poquito. Ahí. ¿Mejoró? No, profe. No, Profe, debe ahí ser le que dejé un mensaje para que vea cómo visualizamos nosotros. A Ahí le ver, mando una foto. Dios mío. No, la verdad es que no sé cuál es el problema. Yo hice todo lo que hago. Uy, no se ve nada. No, qué raro que está así, feo. A ver, sí, está. Ahí le acerqué un poco más para que visualice. No se ve nada. No se ve nada. Y bueno, y probamos de sacando fotos. A ver, Profe, borro con el. Sí, mijo. ¿usted Sí. no podría descargarlo desde el celular a la aplicación? Por las dudas, no sé qué puede ser el inconveniente con la computadora. No, la verdad que no sé cómo hacerlo, sinceramente. Yo entré como toda la vida, como desde el primer día de clase. A ver, puede ser a ver, voy a usar otra fibra, capaz que esta. A ver, veamos, pruebo con este. Calculo la derivada primera, ahí fíjense. F' igual a 2x menos 3. ¿No se ve ahí? Sí, un poquitito, pero la cámara es como que trata de enfocar. F' de x la igualamos a 0, la derivada. ¿Sí? Igualamos a 0 la derivada y despejamos. Es decir, esto lo igualamos a 0. 2x menos 3 igual a 0. Y acá voy a despejar x igual a, este que está negativo pasa a positivo, me queda 3 medios. Este se llama punto crítico. Es el punto donde la derivada vale 0, o sea que gráficamente la tangente es horizontal. Puede ser un punto de máximo o donde hay un mínimo, el punto crítico. Todavía no sé. Lo que sí, y de algo estoy segura, es que la derivada ahí vale 0, ya que la tangente es horizontal. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Pero ¿cómo sé si ese punto crítico es un máximo o un mínimo? Estudio, ¿sí? Hay dos criterios, ¿sí? En realidad hay tres, pero acá estudiamos dos. El criterio de variación de signo de la derivada primera
el criterio de la derivada segunda. ¿Qué dice el criterio de variación de signo de la derivada primera? La palabra dice variación de signo, la derivada primera. Esto es así. Supongamos que tenemos una función tal como esta, así, y tomamos un punto x sub 0. Fíjense, para valores de x menores que x sub 0, ¿cómo es la derivada en este punto? Y una forma rápida de darse cuenta es trazando la tangente. La recta tangente, ¿sí? La recta tangente, fíjense, forma un ángulo agudo, es decir, en este punto X, la función es creciente. ¿Ven que es creciente? ¿Por qué digo que es creciente? Porque al aumentar X, aumenta f de X. Este X, por ejemplo, yo tengo este f de X. Para este otro X tengo aumenta f de X. Es decir, aumenta X y aumenta f de X. Entonces la función es creciente. Cuando la función es creciente, su derivada, f' de X, es positiva. ¿Sí? Como en este caso. Y el ángulo que forma la recta tangente, un punto, en este caso yo tomé este punto X, es un ángulo agudo o nulo. Es decir, que alfa varía mayor o igual que 0 y menor que pi sobre 2. ¿Sí? Entre esos valores varía este ángulo que es alfa. Vamos chicos, alfa. Y si yo paso a la derecha de x0 y tomo este valor de x, fíjense que la función es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Al aumentar x, disminuye f de x. ¿Sí? O en este caso, al aumentar x, disminuye f de x. La función en ese caso es decreciente. Y su derivada, f' de x, es negativa. Y la recta tangente en esos casos forma un ángulo obtuso, llano. Es decir, alfa, que es este ángulo, ¿sí? Que me da la tangente, es mayor pi sobre 2 y puede ser menor o igual que pi. Es decir, forma, como dije, un ángulo obtuso. Acá. Entonces, cuando la derivada pasa de positiva, dijimos que a la izquierda es positiva. ¿La izquierda de quién? De x0. Este punto de x0. Cuando la derivada pasa de positiva a negativa, mientras que x pasa de izquierda a derecha a x0, entonces tengo un máximo, ¿ven? Tengo un máximo, ¿dónde? En x0, en este punto. Viceversa, si yo tengo acá esta función, acá tengo x0, fíjense, a la izquierda, si yo tomo un valor de x a la izquierda, la función es decreciente, su derivada es negativa. Negativa. ¿Estamos? Y a la derecha de x0, la pendiente es positiva, la función es creciente, la derivada es positiva, por lo tanto, si la función derivada pasa de negativa a positiva, tengo un mínimo, ¿dónde? En el punto de abscisa x sub 0. Eso es, a grandes rasgos, lo que dice el criterio de variación de signo de la derivada primera. ¿Cómo cambia de signo la derivada? Pasa de positiva a negativa, en un máximo. Y cuando pasa de negativa a positiva, ¿sí? Referenciándome con x sub 0, ¿sí? Tengo un mínimo. Y acá, en el mínimo, ya sabemos que la tangente, la derivada vale 0, la tangente horizontal, lo mismo que en el máximo. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Ana, Joana. Sí, profe, se entiende. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Lo que hicimos en este ejercicio, dada esta función, la función cuadrática, ¿sí? Lo que hice es derivar y encontrar el punto crítico. Este punto es un
posible máximo o mínimo. ¿Cómo sé si es máximo o mínimo? Bueno, lo que hice acá es estudio el signo de la derivada primera a izquierda y a derecha de ese punto. Es decir, yo puedo ir graficando. Acá tengo un sistema de ejes coordenados, acá tengo 0, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, y este punto crítico es 1,5, estará por acá. Este punto es 3,5. En este punto, ¿sí? Ese punto es crítico. Ahí la derivada vale 0. Lo marco por el momento así. Fíjense ahora. Lo que voy a hacer es estudiar el signo a la izquierda y a derecha. Es decir, para valores de x menores que 3,5, ¿cómo es el signo de la derivada primera? ¿Cómo es el signo de f'? ¿Sí? Signo, positivo o negativo. No sé. Bueno, ¿cómo es? Veamos. Como valores menores que 3,5. 3,5, 1,5. A ver, díganme un valor. Valores de x menores que 3,5, la derivada primera es en cualquiera. Negativa. Acá, esto tienen que estudiar. La derivada primera. ¿Sí? Entonces, para valores de x menores que 3,5, ¿hasta dónde menores que 3,5? Hasta menos infinito. La derivada primera, fíjense, reemplazan. La derivada primera es 2x menos 3. Supongan que toman el valor menor que 3,5 es 1. Supongamos, f' de 1. Como 1. ¿Sí? Podría haber tomado cualquiera, 0 también. Fíjense, me queda 2 por 1 menos 3. Me va a quedar menos 1. Porque 2 por 1 es 1, menos 3 menos 1. O sea, como anticiparon ustedes, la derivada primera es negativa. Si la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Decreciente. Acá lo tienen. Bueno, acá lo puse al revés, ¿ves? Es que el teorema puedo ir de acá a acá o de acá a acá. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y es decreciente la recta tangente, dijimos, forma un ángulo obtuso. Entonces, graficamos esos ángulos obtusos para valores, con este rayado, ¿sí? Para valores menores que 3,5. Es decir, de 3,5 a la izquierda, ¿sí? Hasta menos infinito, la función es decreciente. ¿Eh? Y la pendiente es negativa, un ángulo obtuso. Veamos qué pasa para valores de x mayores que 3,5. ¿Cómo es el signo de la derivada primera? Un valor mayor que 3,5 podría ser 2. ¿Sí? F' de 2. ¿Sí? Acá reemplazamos. Reemplazamos por 2, me va a quedar 2 por 2 menos 3. 2 por 2, 4, menos 3, 1. 1 es mayor que 0. Entonces, si la derivada primera es positiva, entonces la función es creciente. Cuando es creciente, forma un ángulo agudo, ¿ves? Un ángulo agudo. Entonces, marcamos con este rayado, la función es creciente a la derecha de 3,5. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Sí? Y si unimos los rayados, fíjense que yo tengo un mínimo. Es decir, si la derivada pasa de negativa a positiva, acá como en este caso, si pasa de negativa a positiva, tengo un mínimo en el punto de abscisa 3,5. Acá tengo un mínimo de abscisa, en el punto de abscisa 3,5. Me está faltando la ordenada. ¿Cómo calculo la ordenada de este valor mínimo? Bueno, voy a la función dato para calcular la ordenada. Reemplazo x por 3,5. F de 3,5 será 3,5 al cuadrado menos 3 por 3,5 menos 10.
A ver cuánto le da ese. Acá le queda 9/4. No sé si tienen ahí a mano una calculadora. 9/4 menos 1 menos 11. A ver. Jesús lo sacó. Y no, y bueno, directamente, para no perder tiempo, eso es igual a menos 49/4. Menos 49/4, que equivalen a 12,25. Esto es igual a menos 12,25. Entonces, fíjense un ratito acá. Entonces, tengo un mínimo en el punto 3 medio y de ordenada menos 49/4. ¿Así les dio? No sé si lo sacaron ustedes. Sí, profe, así da. Así da. Entonces, tengo un mínimo en menos 3 medio y esto es 12, y algo. Suponía muy justo. Bueno, supongamos que 12, lástima que grafique, justo en el donde tenía el gráfico, puse todo esto. Bueno, voy a cambiar esto que quede así, saco una foto y después grafico, porque si no, acá quiero marcar los menos 12,25 que están por acá. Entonces, quiero calcular las raíces. Bueno, eso ya lo saben hacer. Voy a tener el gráfico de la función. Las raíces son, se las doy a las raíces, son, para que no las tenga que calcular rápidamente, son menos 2 y 5. Las raíces, eso lo hacen después, las raíces son x1 igual a menos 2, x2 igual a 5. Ahí está. Es decir, corta el eje de la C, ¿quién? Menos 1, menos 2, y el 5. Es 4 y 5. Esas son las raíces. Estas y estas. Y tengo un mínimo de abscisa 3 medio y ordenada, esto que es menos 12,25. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a prolongar el eje Y, ¿sí? Supongamos que acá está menos 12 para no seguir acá menos 12,25. Entonces, este punto, ¿ven? Es el mínimo. Y la gráfica, vamos a marcar con un color, la gráfica, ya anticipábamos que era una parábola. Mire, chueco esto. Estoy preocupada porque me dicen que no se ve. ¿Se ve ahí un poco más? Ana, Jesús. Sí, profe, por lo menos yo logro visualizar algo, no sé. Algo, bueno, ya va a ir la foto. Entonces, la gráfica pasa por las raíces, viene así, ¿no es cierto? Es una parábola, ya sabíamos que es una parábola, hoy que pasa por menos 2, así, viene así, la ordenada al origen es menos 10, por acá, ¿ven? La ordenada al origen viene así, voy a interrumpir porque ahí está, así, pasará por menos 10 y en esta forma, ¿ven? Sigue así, ahí tiene el mínimo, acá el mínimo, y sigue así, así, es una parábola con las ramas hacia arriba, y sigue así. ¿Se ve, chicos? Bien. Esta es la gráfica, ahí me la interrumpí, por favor. ¿Sí? Después la completa. Viene así, es una parábola y sigue así. Bien. Algo más que podemos estudiar acá es que esta función, primero veamos el criterio, por el criterio, la derivada segunda, si este mínimo está bien calculado, si realmente es tal, ¿cómo hacemos? Dijimos, calculamos la derivada segunda, que es la derivada de la derivada primera, ¿sí? Entonces, calculemos la derivada segunda. ¿Cómo puedo hacer la derivada segunda? Díctenme ustedes. F de la derivada segunda sería igual a 2. A 2, claro, la derivada segunda, la pongo acá, la derivada segunda de x es igual a 2.
la derivada primera, ¿sí? Entonces, si es 2 es positivo, o sea, mayor que 0. Si la derivada segunda es mayor que 0, tengo un mínimo, ¿ven? En el punto considerado, en este caso en 3 medios. Entonces, acá ya puedo confirmar que tengo, al hacer la derivada segunda positiva, tengo un mínimo en el punto x sub 0 o 3 medios directamente, 3 medios, la abscisa, y menos 49 cuartos que la ordenada. ¿Entendió o no? Sin duda, díganme, por favor. Yo logré ¿Hay más? comprender. ¿Se entendió? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, veamos algo más. Quiero explicarle otra cosa. Saco la foto y voy a intentar mejorar todo esto. Acá saco otra. Bueno. Hay otro concepto que les quiero dar. Cuando la derivada segunda, ya van a estudiar con la profesora, cuando la derivada segunda, ¿sí?, es positiva, la curva, esta gráfica, es cóncava hacia arriba, o cóncava simplemente, ¿sí?, como en este caso. La derivada segunda es positiva, entonces la curva es cóncava, si no es convexa. Si fuera negativa la derivada segunda, la curva es convexa. Cóncava es así. A ver, voy a borrar un poco esto y les voy a dar un poco de teoría también. Pero vaya, Profesor, también se puede determinar con el coeficiente principal, ¿o no? ¿Acá? Sí. Ajá. Pero, claro, pero ¿por qué esta función es muy sencilla? Ya sabíamos que era una parábola que la llamaban hacia arriba. Pero en otras funciones, ¿sí?, que no son de segundo grado, como esta, bueno, para sacar la concavidad y la convexidad, van a tener que analizar el signo de la derivada segunda. Pero no me quiero adelantar sin antes completar el ejercicio, porque ¿cómo se piden los parciales y o finales? Se pide el análisis completo, es decir, se pide los puntos críticos, como en este caso, que ya los tenemos 3 medios, y se piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Y cómo calculo en esta función, ¿sí?, intervalos de crecimiento y decrecimiento? ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente? Bueno, yo acá, estoy rayado, ayuda un montón. Es creciente, fíjense, empezó decreciente, esta función es decreciente desde menos infinito hasta 3 medios. Entonces, si les piden los intervalos de crecimiento, ¿dónde crece? Desde menos infinito, perdón, decrece. ¿Desde dónde decrece? Decrece de menos infinito hasta 3 medios, ¿ven? Que es el punto, ¿sí?, la abscisa del mínimo, es el punto crítico. ¿Y dónde es creciente? ¿Desde dónde hasta dónde? Porque son intervalos de crecimiento. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Crece, la función crece cuando la derivada es positiva, y crece desde 3 medios hasta más infinito. Lo están viendo en el gráfico. Es decir, es creciente desde 3 medios a más infinito. ¿Ves? Abierto. Entonces, nuevo, es decreciente desde menos infinito hasta 3 medios, y es creciente desde 3 medios hasta más infinito. Eso se pide también. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Y dónde es cóncava? El intervalo de concavidad
es cóncava de menos infinito a más infinito. ¿Sí? ¿Ves que siempre es cóncava? Nunca cambio. ¿Qué es esto de concavidad, convexidad? Una curva es cóncava respecto a algo. ¿Y saben qué es eso? Es la orientación del eje positivo de las I. Ya borré esto. Me faltó esto nomás. Para la foto de los intervalos. A ver, saco una foto de los intervalos. Ahí está, ahora sí puedo borrar. Les explico esto de concavidad, convexidad y punto de inflexión para que podamos analizar todo, ¿sí? Hacemos el análisis completo de la función. A ver. Vamos el otro ejercicio y voy explicando toda la teoría. El ejercicio sigue, es decir, el 1-2 es el siguiente. Ejercicio 1-2. F de X, acá lo tengo. 1-2, G de X, perdón. 1-2, G de X es igual a X al cubo menos 3X al cuadrado a 6. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis completo de esta función. Una cúbica, ¿sí? Que tenemos ahí en el pizarrón. Bien, vamos a empezar por calcular los puntos críticos, es decir, los puntos donde la tangente es horizontal. ¿Sí? No sé si son máximo o mínimo, pero sí, la derivada ahí vale 0. Entonces, vamos a derivar la función de x. E' va a ser 3x al cuadrado menos 3 por 2, 6x. La derivada es 6, 0, así que queda así la derivada. Paso siguiente, igualar la derivada a 0, es decir, 3x al cuadrado menos 6x la igualo a 0. ¿Para qué? Ya dije, igualamos la derivada a 0 para calcular los puntos críticos, ¿sí? Acá podemos sacar factor común 3, me va a quedar 3x, tengo x acá en los dos términos, me va a quedar 3x, factor común de x, 3 por x, 3x al cuadrado, menos 2, 3, 6, ¿sí? Igual a 0. 2 por 3, 6x, ¿ven? 3x por 2 es 6x. Entonces, para que este producto, acá hay un producto, sea igual a 0, o este es 0, o este factor es 0. Acá vamos a sacar x1 igual a 0, que es el primer punto crítico. O esto igual a 0, es decir, x menos 2 igual a 0, por lo tanto, despejo de acá, x igual a 2. Es decir, mis puntos críticos son x1 igual a 0, x2 igual a 2. Estos son mis puntos críticos. Ahí, como dije, la tangente horizontal. No sé si son máximos o mínimos relativos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estudiar el signo, voy a tomar primero el criterio de variación de signo de la derivada primera. Voy a estudiar el signo de la derivada primera a izquierda y a derecha de los puntos críticos, ¿sí? Entonces, ya lo puedo ir graficando en un sistema de ejes coordenadas cartesianas. Acá tengo, los puntos críticos son 0 y 2. 1, 2. Esos son mis puntos críticos. 0 y 2. Puntos de posible máximo mínimo. En realidad son las abscisas, ¿sí? Bien. ¿Cómo sé si son máximo mínimo? Estudio, ¿sí? La variación de signo de la derivada primera a izquierda de 0. Después estudio entre 0 y 2. Después estudio el signo de la derivada primera a la derecha de 2. A ver qué dije. Quiero saber en x0 si es máximo o mínimo. Bueno, voy a tomar valores
X menores que 0. ¿Sí? Menores que 0 son de 0 hasta menos infinito, ¿no es cierto? Y voy a estudiar, como dije, el signo de la derivada primera, f' de x. F' de x es f' de x, esta. ¿Sí? Esta es la misma que esta. Bueno, para valores menores que 0, fíjense, esto va a ser negativo. ¿Sí? Si tomo, por ejemplo, menos 1, a ver, vamos a poner como ejemplo a la izquierda. Vamos menos 1. Vamos, valor próximo a 0, toma este punto, menos 1. Quiero saber el signo nomás, la derivada primera. Si yo reemplazo, me va a quedar. Voy a reemplazar acá o acá, me va a quedar. Le llame f y g. La función es g. G de x. Entonces, g' de 1 va a ser la derivada en el punto a la izquierda para valores de x menores que 0. Fíjense, me va a quedar 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. ¿Sí? Fijo el signo. Menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. 3. Menos por menos es más. 3 más 6 es 9. Entonces, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Sí? Y gráficamente, la recta tangente formaba un ángulo agudo. Entonces, desde menos infinito hasta 0, la función es creciente. ¿Ven? ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Entienden? O sea, para valores menores que 0, yo elegí quiero estudiar el signo de la derivada primero para saber si en x igual a 0, que es mi punto crítico, acá voy a poner x1, hay un máximo mínimo. Este es el criterio, el primer criterio, voy a poner el primer criterio, es el de la derivada primera. La derivada primera, para valores menores que 0, yo tomé el menos 1, me dio positiva. Si la derivada primera es positiva, la función es creciente. Ahora voy a tomar valores mayores que 0, menores que 2. Es decir, voy a tomar valores comprendidos entre 0 y 2. Voy a estudiar el signo de la derivada primera. Tomemos, por ejemplo, 1. ¿Qué prima de 1? A ver, ¿cómo sería el signo? Me va a quedar, reemplazo la derivada primera. Me queda 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. Esto va a ser 3 menos 6 es menos 3. O sea, es negativa. La derivada primera es negativa, por lo tanto, la función es decreciente. Decreciente. Y es decreciente y la tangente forma un ángulo agudo. Es decir, que entre 0 y 2, que es el otro punto crítico, acá pongo 1, la función es decreciente. Si la función pasa, si la derivada primera, pasa de positiva a negativa, ¿sí? Respecto al punto crítico, teníamos un máximo. Acuérdense los dibujitos que había hecho acá de los gráficos que había hecho a la derecha. Entonces tengo un máximo. Existe un máximo en el punto de abscisa 0. ¿Sí? Tengo un máximo. ¿Cómo calculo la ordenada? Bueno, ya la vamos a calcular. Pero antes de calcular la ordenada, voy a estudiar el signo, ¿sí? de la derivada primera para valores mayores que 2. Para saber que tengo en x igual a 1, en x2 igual a 2. ¿Qué tengo acá? No sé si máximo o mínimo. Bien, entonces para valores mayores que 2, G' mi derivada, por ejemplo, tomo 3. G' me va a dar 3, reemplazo acá la derivada, o acá también es lo mismo, ¿ven? Para valores mayores que 2, por ejemplo, 3 me va a quedar 3 por
3 al cuadrado menos 6 por 3. 6 por 3. ¿Sí? Yo tengo un valor mayor que 2. 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? 27 menos 18 es 9. Entonces me da positiva. La derivada primera para valores mayores que 2 me da positiva. Por lo tanto, la función es creciente. La función es creciente. Y la recta, a ver, mejoro esto. Función creciente. Y la recta tangente forma con la horizontal un ángulo agudo. Ahí está. Entonces, si paso de decreciente a creciente, ¿ven? Acá tengo un mínimo. El rayado ayuda mucho, ¿ven? Si uno está rayado con este rayado, tengo un mínimo en el punto 2, en el punto de abscisa 2. Me falta calcular la ordenada. ¿Cómo calculo las ordenadas? Lo voy a hacer acá. El cálculo de las ordenadas. Sabemos que tenemos que reemplazar estos valores en la función dato. Por ejemplo, f de 0, reemplazamos x por 0. Acá me va a quedar 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0, más 6. Es decir, que la ordenada es igual a f de 0 igual a 6. Si para x que vale 0, y vale 6. Ahí está. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Me entienden? Y para... Voy a calcular... Sí. Yo una pregunta del tema del punto número 2, crítico. ¿Por qué la función sería un mínimo, el número 2? ¿No sería un máximo? ¿Acá? 2, sí. No, acá pasa, porque la función pasa de decreciente, ¿sí? De decreciente a creciente. De decreciente, la derivada es negativa. Así un mínimo. Hice al revés, porque acá dijimos máximo. También es un mínimo. Pasa la derivada positiva, de negativa. Negativa, Sí, ya comprendí, sí. de negativa, que es decreciente, a positiva, que es creciente. Acá, considerando que esto es 2. Entonces tengo un mínimo de abscisa 2. Para calcular la ordenada, reemplazo en la función x por 2. ¿Qué función es esta? Ahí le sigo llamando f y es que, bueno, es que no importa, no es cuestión de nombre. Pero sigamos llamándole g, porque así le llama. Así está en el enunciado. Entonces, ¿cómo calculamos g de 2? Bueno, reemplazamos, ya dije, x por 2 me va a quedar 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 6. ¿Sí? Entonces, 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, menos 12, más 8 es menos 4, más 6 es 2. Es decir, tengo un mínimo en 2, 2. 2, 2. Bueno, estoy graficando. Tengo un 6, tengo un máximo en 0, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo un máximo. Por acá va el máximo. Y tengo un mínimo de abscisa 2 y ordenada 2. Acá abscisa 2 y ordenada 2. Acá tengo un mínimo. ¿Sí? Ahí está. ¿Entienden? Pero si la función pasa de máximo a mínimo, esto, yo voy a hacer acá esto. La función pasa en general, una función cualquiera, no es la que. Si la función pasa de máximo a mínimo, necesariamente acá hay un punto de inflexión.
este punto, le voy a llamar X sub 0, es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? El punto de inflexión es el punto donde la curva cambia su concavidad, es decir, pasa, así es, convexa a cóncava, ¿sí? Cambia, ¿ven? Su curvatura. ¿Estamos? ¿Cuándo es cóncava y cuándo es convexa? Una curva es cóncava, ¿sí? Respecto al eje de las y, así, es cóncava, ¿ven? Y la tangente, por ejemplo, si yo tomo un entorno reducido, ¿sí? De centro en X sub 0, radio delta, acá será X0 menos delta, y acá será X0 más delta, X0 menos delta, X0 más delta. Fíjense, acá si yo tomo un punto X, primero trazo la tangente por X0. Acá en X0, si trazo la tangente, la recta tangente está por debajo de la curva, ¿ven? Esta llámenle f de x, y a esta llámenle t de x, que es la recta tangente. Entonces, para cualquier punto x, ¿sí? Dentro del entorno reducido, de centro en x0, cualquier valor de x, por ejemplo este, ven que f de x, esta ordenada es mayor que t de x. No sé si se entiende. ¿Sí? Y ahí la función, así se define la concavidad. Es cóncava, la función es cóncava hacia arriba en x0, en el punto x0, si, solo si, ¿no es cierto? Para todo x, bueno, esto lo van a ver bien con la profe, para todo x se verifica que f de x, la ordenada, ¿ven? Correspondiente, ¿sí? Para cualquier x, como este, f de x, la imagen, es mayor que g de x. ¿Por qué? Porque está la función está por encima de la recta tangente que yo le llamé t de x. Ahí dice t de x. Es decir, la ordenada de un valor x, que lo voy a poner con naranja acá, este x, ¿ven? Este x, ordenada, acá está la ordenada. F de x es mayor que t de x. ¿Sí? Ahí es cóncava hacia arriba. Y cuando es cóncava hacia abajo, convexa. Una función es cóncava, ¿dónde lo grafico? Acá. Una función es cóncava hacia abajo, ¿ven? En un punto x sub 0, si dado un entorno reducido con centro en x0 y radio delta, fíjense, la curva está por debajo de la recta tangente. Esta es la tangente en x0, yo le llamé t de x, y esta es la curva f de x. Fíjense acá, en este entorno reducido, acá, de centro en x0 y radio delta, este punto será x0 menos delta, este será x0 más delta. ¿Ven? La tangente, ¿sí? Está por encima de la función, para cualquier x, ¿ven? Entonces, para este x, la función es cóncava hacia abajo o convexa, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Lo mismo que convexa o convexa, ¿sí? Y solo en x0, y solo si, la doble flecha significa solo si, t de x o f de x es menor que t de x. Esta ordenada, ¿ven? Es menor que t de x. F de x es menor que t de x. A ver, fíjense si se entiende algo. A ver. ¿Entienden? Sí, o sea, cuando la derivada segunda sea positiva, la Si función, no, claro,
Exactamente, pero la recta tangente, ¿sí? Va a estar, la tangente, claro, va a estar por encima. O sea, cuando la derivada segunda sea positiva, la curva es cóncava hacia arriba en el punto donde esté considerando, ¿no es cierto? En X0. Si la derivada segunda es negativa, la curva es cóncava hacia abajo o también se dice que es convexa. A ver, miren un poquito esto. Y después la profe se lo va a explicar más en detalle. Esto en general y vale a los fines del práctico, ¿sí? Pero quiero que lo vean. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, acá me falta para todo, acá para todo X que pertenece al entorno reducido. Bueno, la profe lo ve, para todo X sub 0, pero X sub 0 pertenece al entorno reducido, o sea, E', X0. ¿Sí? Igual acá, para todo X que pertenece al entorno reducido de X sub 0. Se verifica que f de X es menor. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta ahí? Yo sí. Ay, pero bueno, yo quisiera que todo me... ¿sí? A ver, cóncava y convexa. En este caso, se demuestra, la profe le va a demostrar por un teorema que la derivada segunda, acá cuando es cóncava hacia arriba, la derivada segunda. ¿Por qué? Porque la derivada segunda es un número. ¿Sí? Si la derivada segunda es positiva, la curva es cóncava hacia arriba y si es negativa es cóncava hacia abajo. Esto lo voy a hacer así, no lo voy a esta vez. Entonces, en el punto de inflexión, la derivada segunda atraviesa, ¿ves? La tangente atraviesa la curva. ¿Cómo sería la tangente? Algo así. ¿Ves? Atraviesa la curva. ¿Estamos? Entonces, ahí no es positiva ni negativa. La derivada segunda, el punto de inflexión es 0. ¿Ves? No sé si se entiende. A ver, ven, en este punto, en el punto de inflexión, X sub 0 es un punto de inflexión, ¿sí? Sí, solo sí, ¿no es cierto? La derivada segunda es igual a 0. F segunda en X0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque, como dije, si es positiva va a ser cóncava hacia arriba. Si es negativa va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, necesariamente, en este punto, ¿sí? Donde cambia de positiva a negativa, o de cóncava a convexa, o de convexa a cóncava, es lo mismo, ¿sí? Profe, En ese punto la derivada segunda tendrá que valer 0. Eso lo van a ver en detalle con la profe. Todo esto lo hago a los fines del práctico. Sí, iban a preguntar, pregunten. sí, profe, reemplazando un valor, ¿nos tiene que dar 0 la derivada segunda o directamente cuando derivamos la primera? La derivada segunda, cuando derivamos la derivada segunda, ¿sí? La igualamos a 0. Ese igual a 0 es un posible punto de inflexión. Tengo que, para confirmar que realmente, ¿sí? La inflexión, tengo que estudiar el signo, la derivada segunda a izquierda y a derecha de ese X0. Si a la izquierda me da negativo, como en este caso, es cóncava hacia abajo o convexa. Y si me da positivo, es cóncava. Ya, pasa de convexa a cóncava. ¿Me entiende? Porque hay muchos casos, ¿sí? La derivada segunda, usted la iguala a 0, pero la curva, ¿sí? No necesariamente va a pasar de convexa a cóncava o de cóncava a convexa. Eso depende de la función. ¿Estamos? Pero en general es así. Profe, o sea que la derivada segunda, cuando igual a 0, no cambia de signo a la derecha y a la izquierda, ¿no es un punto de inflexión? No es un punto de inflexión porque sí o sí el punto... Bien, así como la derivada primera, a ver, creo que la derivada primera
la derivada primera, el estudio de la derivada primera me da los máximos y mínimos, la derivada segunda y el crecimiento y decrecimiento, ¿ven? ¿Ven? Crece, decrece. La derivada primera me da máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Porque si pasa de creciente a decreciente tengo máximo, y si viceversa, si pasa de decreciente a creciente, me da un mínimo. Bien, la derivada primera, todo esto es el criterio de la derivada primera. En cambio, la derivada segunda, ¿sí?, me permite estudiar la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión. Entonces, para calcular el punto de inflexión, calculo la derivada segunda, ¿sí? Y estudio el signo de la derivada segunda a la izquierda, a la derecha del posible punto de inflexión. Si la derivada segunda a la derecha me da positivo, la curva es cóncava. Si a la izquierda me da negativa, es convexa. Entonces ahí compruebo que realmente, como cambió, ¿sí?, la concavidad, la función, que pasó de cóncava a convexa, realmente ese punto, ¿sí?, va a ser un punto de inflexión. ¿Vamos? ¿Entiende? ¿Entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Me adelanté muchísimo a la teoría que va a dar la profe. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo. ¿Ven? Y yo dije, si tengo que pasar de máximo a mínimo, seguro que hay un punto de inflexión. O si paso de mínimo a máximo, es lo mismo. Si pasara de mínimo a máximo, también debo pasar por un punto de inflexión. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Y cómo lo calculo? Yo Es ya uno, sé profe. que tengo un máximo en 0,6, algo así. Y tengo un mínimo en 2,2, algo así. Bueno, tendré que tener un punto de inflexión. Es decir, si yo tengo que graficar, mi curva es así. Así, viene así, viene así. Así es mi curva, ¿sí? Esta curva G de X así. ¿Ven? Es creciente hasta 0. Crece, 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 ¿ven? Creciente. Que aumente F de X. Decreciente entre 0 y 2. ¿Ven que decrece? Y vuelve a crecer de 2 hasta más infinito. ¿Sí? Pero necesariamente acá hay un cambio, porque paso de cóncava a convexa. Entonces, sí o sí debe haber un punto de inflexión. ¿Pero cómo calculo el punto de inflexión? Y bueno, calculo la derivada segunda. A ver, calculemos la derivada segunda. La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. A ver, calculemos la derivada segunda. G. ¿Dónde escribo? Voy a ir sacando fotos porque si no, se va a hacer un mamarrache. A ver. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, yo quiero calcular el punto de inflexión. Para eso, calculo la derivada segunda. G. A ver, díganme la derivada segunda. Lo voy a hacer acá. Es segunda de X. 6x menos 6, profe. Acá va a ser 3 por 2, 6x, menos 6. Muy bien, menos 6. ¿Sí? ¿Cómo calculo el punto de inflexión? Igualo a 0, derivada segunda. La igualo a 0 y despejo x. ¿Sí? Va a quedar x igual a menos, este pasa positivo, este pasa dividiendo, 6 sobre 6 igual a 1. Más o menos, ¿sí? Para de esperar que sea 1, ¿ves? El punto de inflexión.
¿Mm? Entonces, en x igual a 1, parece ser que tengo un punto de inflexión, aunque ya lo estoy viendo que hay inflexión ahí. Pero supónganse que yo no haya graficado nada. ¿Cómo compruebo que realmente este punto x igual a 1 es un punto de inflexión? Y estudiando el signo de la derivada segunda a izquierda y a derecha de 1. Este es mi posible punto de inflexión. ¿Sí? ¿Ves que cambia la curvatura? ¿Mm? Bueno, estudiemos el signo a izquierda y a derecha del punto de inflexión. Profe, Sí. yo también recuerdo que la derivada segunda determinaba, o sea, el signo de la derivada segunda determinaba para confirmar si teníamos máximo y mínimo en la También derivada es el otro primera. criterio, me lo salteé. Bueno, Y en este caso, ¿cómo haríamos para sacar el ya que está, signo? bueno, pongamos, este es el primer criterio. Que me lo salteé, me entusiasmé con el punto de inflexión. Vamos al criterio, el segundo criterio, la derivada segunda. Segundo criterio. Ya que está, lo hacemos el segundo criterio. El segundo criterio es, apoyamos esto, nos igualamos a hacer una. Este es el criterio de la derivada segunda. Calculamos la derivada segunda y la evaluamos los puntos críticos. ¿Eh? Entonces, calculamos la derivada segunda, ya está calculada y la evaluamos en los puntos críticos que son 0 y 2. Fíjense, la x que vale 0 me va a quedar 6 por 0 menos 6. Me queda negativa, porque me da menos 6. Y la derivada segunda, la negativa, bueno, ya lo borré, teníamos un máximo. En el punto crítico, 0. 0, 6. Tengo un máximo. Acá estoy comprobando lo que yo ya sabía que era un máximo, pero lo estoy comprobando con el segundo criterio, que es el de la derivada segunda. Y después calculo la derivada segunda en el otro punto crítico, que es 2. La derivada segunda en 2. Entonces, evalúo acá y la derivada segunda en 2 me va a quedar 6 por 2 menos 6. 6 por 2, 12, menos 6, 6. Es positiva. Y la derivada segunda es positiva, tengo un mínimo en el punto 2. ¿Sí? Ya sabíamos, el punto de abscisa 2 y ordenada 2. Entonces, lo que hacemos acá, lo que hicimos hasta acá, es comprobar que esto está bien. Con el criterio de la derivada segunda. ¿Estamos? Segundo criterio, y voy a poner derivada segunda. Y ya le saco la foto. Y ustedes perdonen, así que está muy bien. Vamos con otra foto. Bueno, este es el primer criterio. Variación de signo de la derivada primera. Este es el segundo criterio de la derivada segunda. ¿Me van entendiendo? Chicos. Sí, profe, sí se entiende. No sé cómo entienden con esto. Bueno, ahora sí vamos a calcular el punto de inflexión y a dónde es cóncava y convexa. ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. Bueno, repasemos. Dada la función, esta cúbica, y me piden encontrar los puntos críticos. Puntos de posible máximo o mínimo. Punto donde la tangente es horizontal. Calculo la derivada primera, la igualo a 0, saco los puntos críticos. 0 y 2. En estos puntos, como vemos, en esos puntos la tangente es horizontal. Pero ¿cómo sé si estos son máximos o mínimos? Tengo dos criterios. El primer criterio es de variación de signo de la derivada primera. El segundo criterio es el de la derivada segunda. ¿En qué consiste este primer criterio? ¿Sí? El criterio de variación de la derivada primera, tal como dice acá el título, es calcular el signo de la derivada primera a izquierda, a la derecha del punto crítico. En este caso yo tomo 0. Entonces, para valores menores que 0, ¿cómo es el signo de la derivada primera? Yo tomo un valor cercano como menos 1. Me dio la derivada primera positiva.
Y la derivada primera positiva, hay un teorema que la profe ya se lo debe haber demostrado, y la derivada es positiva, la función es creciente. Y la recta tangente, como la derivada es positiva, con un ángulo agudo. Con este rayado quiero indicar los ángulos agudos. ¿Ven que este es un ángulo agudo? ¿Ven? Entre 0 y 90 grados. Bien. Ahora voy a estudiar la variación de signo entre 0 y 2, que es el otro punto crítico. Es decir, X, los valores de X comprendidos entre los dos puntos críticos, 0 y 2. Y como 1. ¿Sí? Como un valor cercano, es como 1. Y me interesa el signo. Veo que la derivada segunda, reemplazo acá, la derivada segunda, reemplazo X por 1, me da negativa. La derivada primera, perdón, dije segunda, primera es negativa, la función es decreciente. En ese caso, la recta tangente forma, ¿sí? Forma un ángulo obtuso, ¿ven? Entonces, por eso este rayado. Este es un ángulo obtuso. Este es un obtuso. Y, por último, ¿sí? Veo si pasa, la derivada pasa de positiva a negativa en un máximo. En el punto 0, que es el primer punto crítico. Para saber acá si tengo máximo o mínimo, estudio. Ya sé que antes de 2, valores menores que 2, ya dije que es decreciente. Pero para valores mayores que 2, ¿sí? Para valores de X mayores que 2, estudio el signo de la derivada primera. Somos 3, que está por acá. Y veo que la derivada primera es positiva. Si la derivada primera es positiva, la función es creciente. La tangente me forma un ángulo agudo. Por otro lado, si la derivada pasa de negativa a positiva, ¿sí? En X0, y cuando pasa de derecha a izquierda de X0, entonces yo tengo un mínimo. Un mínimo en X0 igual a 2. ¿Cómo saco las ordenadas de ese máximo y mínimo? Reemplazando, ¿sí? Esos valores 0 y 2 en la función dato. Me dio para 0, 6 y para 2, 2. ¿Cómo compruebo si esto está bien? Si estos máximos y mínimos están bien calculados. Con el criterio de la derivada segunda. Derivo la derivada primera para obtener la derivada segunda. Me queda 2 por 3, 6x, menos 6. Acá está la derivada segunda. ¿Qué hago? Evalúo los puntos críticos. O sea, en 0, me queda 6 por 0 menos 6, me da negativa. Si la derivada segunda es negativa, ya la profe le va a demostrar que tengo un máximo. ¿Sí? Tengo un máximo en 0. 0, 6. Si después tomo la derivada segunda, la evalúo en el otro punto crítico que es 2, me queda 6 por 2, 12, menos 6, 6. La derivada segunda es positiva. Si la derivada segunda es positiva, tengo un mínimo. ¿Se entiende? En el otro punto crítico que yo había evaluado, que es 2, cuya ordenada es 2. O sea, compruebo con este criterio lo que ya había calculado con el criterio de la derivada primera. A continuación, lo que voy a hacer es calcular el punto de inflexión. Porque ya dije, si una función pasa de máximo a mínimo, o viceversa, de mínimo a máximo, necesariamente tiene que pasar por un punto de inflexión. Y ya definí el punto de inflexión como aquel punto donde la curva cambia su curvatura, es decir, pasa de convexa a cóncava o viceversa, de cóncava a convexa. Y ya no quiero fallar tanto. ¿Sí? Puede ser así o puede haber sido así. Pasa de cóncava a convexa. Entonces, acá también hay un punto de inflexión. Bien. ¿Y cómo se estudia esto? Voy a borrar un poquito a estudiar. Esto ya lo tienen foto. Voy a estudiar los puntos de inflexión.
Pero antes de borrar, en los exámenes se piden también, como dije recién, los intervalos de crecimiento. Entonces, antes de borrar, veamos dónde es creciente y dónde es decreciente esta función. Lo voy a hacer acá. Intervalos de crecimiento. ¿Dónde es creciente la función? Miren el gráfico. Miren esto. ¿De dónde hasta dónde es creciente? De menos infinito Estos a puntos me dan, de menos infinito a 0 6 y después a 0, de 2. ¿De dónde? Después de Unión, 2 esta U es unión, de 2 abierto a infinito. a más infinito. Más infinito. ¿Ven? O sea, es creciente de menos infinito a 0, ¿ven? Y unión de 2 a más infinito. Este sería el intervalo de crecimiento. ¿Y dónde es decreciente? Dígame en el intervalo de decrecimiento. ¿Dónde es decreciente? Fíjense acá también. Decreciente entre... De 0, 0 abierto a 2. Siempre es abierto, 0, 2 abierto, porque en 0 hay un máximo, en 2 hay un mínimo. O sea que es decreciente entre 0 y 2. Con eso completaríamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora sí, voy a borrar, saco la foto y borro para explicar esto del punto de inflexión. Borramos, vamos a borrar. Los puntos críticos los tenemos. Bueno, borramos todo. Acá borramos esto. Borramos todo esto. Esto también para que no los confundan. Dejamos esa teoría. Bueno, para sacar el punto de inflexión, en este caso hay uno, puede haber varios, depende de la función, punto de inflexión. La teoría dice, y ya se lo va a demostrar la profe, ¿sí? Que para calcular el punto de inflexión calculamos la derivada segunda. La derivada segunda, dígame la derivada segunda de x. Va a ser igual a 6x 6x menos 6. Menos 6. ¿Sí? Esa es la derivada segunda. Vamos a igualar a 0, ¿sí? Porque es segunda de x igual a 0. Entonces me va a quedar que 6x menos 6, que la derivada segunda le igual a 0. Despejo x. X va a ser igual a 6. ¿Sí? Este pasa al otro miembro positivo, este que está multiplicando pasa dividiendo. En x igual a 1 puede haber o no inflexión. ¿Sí? Este es un posible punto de inflexión. Posible. ¿Cómo sé si realmente, ¿sí?, es de inflexión? Bueno, estudio el signo de la derivada segunda a izquierda y a derecha de 1. Es decir, para valores de x menores que 1, ¿cómo es el signo de la derivada segunda? Acá está 1. Claro, tomemos cualquier valor. ¿Eh? A la izquierda es negativo. A la izquierda, para valores de x menores que 1, tomemos por ejemplo 0. Para 0, que es segunda, va a ser igual. Esta es la derivada segunda. Me va a quedar 6 por 0 menos 6. Me da menos 6. Menos 6 es negativo. Y la derivada segunda es negativa, la función es convexa. O cóncava hacia abajo, es lo mismo. Es decir, cóncava hacia abajo o convexa. 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 Y ahora voy a estudiar el signo
a la derecha de 1, que es mi posible punto de inflexión. Como un valor de la derivada segunda, cualquiera que esté a la derecha. Por ejemplo, a la derecha de 1 es 2. Ya sé que hay un máximo, ahí tomen 1,5, el que ustedes quieran. Fíjense que acá me interesa el signo. Me va a dar 2 por 6, 12, ¿no es cierto? Menos 6, es 6. Me va a dar, lo hacemos. En realidad acá ya sabíamos que hay un mínimo. Tomen un valor cercano, pero puede ser 2 también. 6 por 2 menos 6 me va a dar 6. Mayor que 0, y la derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba o simplemente cóncava. ¿Ven la flechita hacia arriba y hacia abajo? Entonces, como pasa de convexa a cóncava, que cambia el signo de la derivada segunda, por lo tanto, ahí puedo confirmar que realmente este punto x igual a 1 es un punto de inflexión. En realidad esta es la abscisa del punto de inflexión. Esto compruebo, ¿ven? Hay un punto de inflexión, voy a borrar esta parte que ya le saqué foto. Compruebo, ¿sí? Acá hay un punto de inflexión, de abscisa 1, la ordenada, Bueno, ¿cómo calculo la ordenada? ¿Cómo calculo todas las ordenadas que vimos? Reemplazando en la función dato x por 1, la abscisa, ¿ven? Entonces, g de 1 va a ser igual a 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 6. ¿Sí? Entonces me va a quedar 6 menos 3, ¿sí? Más 1, 4. O sea que este punto va a ser el punto de inflexión, ¿sí? El punto de abscisa 1 y ordenada 4. Es decir, acá tengo 1, 2, 3, 4. Paso paralelo a los ejes, 1 con 1. Este es mi punto de inflexión, ¿ves? Punto de inflexión, 1, 4. Este punto de abscisa 1 y ordenada 4. Entonces, repasando, a la izquierda, para valores de x menores que 1, la curva es cóncava, cóncava hacia abajo, hago una flecha, cóncava hacia abajo o simplemente cóncava, a la izquierda, a la derecha, ¿ven? Para valores de x mayores que 1, ya me dio cóncava hacia arriba, o simplemente cóncava. ¿Qué pasó? De convexa a cóncava. ¿Entiende? Y por último, lo que se piden también son los intervalos de concavidad. O sea, intervalos de concavidad. ¿Dónde es cóncava? ¿Dónde es convexa? Cóncava. ¿De dónde hasta dónde? Es un intervalo. ¿De dónde hasta dónde es cóncava? Eso me lo da el punto de inflexión. Desde 1 hacia infinito. Porque después nunca más cambió. Siempre es cóncava, ¿ves? O sea, es cóncava de 1 a más infinito. ¿Y dónde es convexa? Intervalo de convexidad. 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 ¿De dónde es convexa? De menos infinito a 1, profe. Claro, de menos acá. Esto viene de menos infinito, esto viene así, ¿eh? Menos infinito a 1. Es decir, de menos infinito a 1. ¿Cuáles son los errores que yo veo en todos los exámenes finales o parciales? No sé por qué se equivocan. Dicen, les cuento los errores. Cuando señalan los intervalos, ¿sí?, de crecimiento, dicen, es creciente de menos infinito a 6. Acá,
sobre el eje de las X, los valores de crecimiento, de decrecimiento, de concavidad y convexidad. No miran en las ordenadas, ¿me entienden? Por eso yo uso este rayado. Entonces, no digan que es creciente de menos infinito a 6. No, es a 0. Acá está el punto, no sobre el eje de las ordenadas, es sobre el eje de las abscisas. Y también donde es creciente, de 2 más infinito, y bueno, en este caso coincide 2 con 2, pero puedo tomar los valores de las ordenadas, tienen que tomar los valores que están sobre el eje de las X, es decir, los valores de las abscisas. ¿Estamos? Y lo mismo acá, ¿ves? Dicen que es cóncava de 0 a 4. Mal, es acá, ¿ven? Convexa, perdón, de menos infinito a 1. El punto de inflexión, sí, por definición, el punto de inflexión es el punto donde cambia, donde pasa de convexa a cóncava o viceversa, puede pasar de cóncava a convexa. No sé si me entienden. El punto, tengan en cuenta la abscisa, no las ordenadas. ¿Sí? Para que no cometan siempre ese error en los parciales o los finales. No sé, ¿me escucharon? ¿Me entendieron? ¿Todos? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esos intervalos de crecimiento, concavidad, convexidad, sacan de acá, ¿eh? ¿Sí? Acá, sobre el eje de la X. Miren el ejercicio porque ahí quedaría completo y díganme las dudas, por favor. Y cuando vean a la profe la teoría, ¿sí? Ahí ya les cierro un poco más. ¿Las dudas? Saúl. No, profe, yo no tengo duda. Joana. No, profe. Es que no me sé todos los nombres. David. ¿Quieren que repasemos esta última parte? ¿Sí? ¿Qué es el punto de inflexión? El punto donde la curva pasa de convexa a cóncava o viceversa, de cóncava a convexa. Ese punto de inflexión. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿se sí. podría decir que el punto de inflexión también, o sea, de llamarlo de otra manera, que es el donde cambian las pendientes? O sea, Pero de la derivada, ¿qué? las Pendiente de qué? derivadas segunda sería. Segunda, sí. Eso lo van a ver bien con la profe en la teoría. Donde cambia la pendiente de la derivada segunda, ¿ven? Si la derivada segunda pasa de negativa a positiva, ¿ven? Acá vemos, ¿ven? Si la derivada segunda es negativa, es convexa. Si la derivada segunda es positiva, es cóncava. ¿Me entienden? Eso lo van a ver mucho mejor en la teoría. Yo creo que, habiendo entendido un poco este ejercicio, más la teoría, creo que ya les tiene que cerrar el análisis completo de funciones. ¿Sí? Este tipo de funciones. Hay otras que, bueno, hay que ver. Porque por ahí hay otras funciones donde se pide también las asíntotas. Este año voy a explicar también ejercicios de asíntota que salen en los finales. Asíntota horizontal, vertical, oblicuas. Ya expliqué estas. Cuando vimos límite, expliqué asíntota horizontal y vertical. Me estaría faltando la oblicua. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Pero bueno, ¿tenemos tiempo de ver otro ejercicio? No, ya no, casi quedan 2 minutos. Pero con que hayan entendido estos dos, yo me quedo bastante conforme, chicos, ¿sí? Como les digo, esta teoría que yo les di
es básica, ¿no? Para entender la práctica. A ver, ¿alguna duda? Que si empiezo otro ejercicio, estos ejercicios son largos. Tengo preparado otro que se los voy a dar en la clase que viene. Así donde se analice todo. Y también vamos a comenzar la clase que Profe, viene. Sí. esto sería análisis completo de funciones, pero Sí, las sí. asíntotas no estarían adentro del análisis completo de funciones. Sí, sí, pero acá no tengo asíntotas. Depende Ah, de la ok. función, ¿me entiende? Sobre Claro, todo las funciones que ustedes no las quieren, las racionales. ¿Se acuerdan que son cocientes de polinomio? Ahí aparecen las asíntotas. sí. ¿Se acuerdan de la homográfica? La función homográfica, ese que vimos cuando vimos continuidad, que era el cociente de dos polinomios de primer grado. Ahí vimos asíntota horizontal y vertical. Creo que era el ejercicio 1 de continuidad, si no recuerdo mal. Fíjense en ese ejercicio, ahí vimos asíntota horizontal y vertical. Nos está faltando una función que tenga, ¿sí?, una asíntota oblicua. Voy a preparar una función con asíntota oblicua, aunque sea que no esté en la guía, voy a salir de la guía, porque se ha pedido y he visto que no han sabido en los exámenes finales. Y yo Sí, profe. quiero que mis alumnos aprueben los exámenes finales. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces, ¿no? Para completar el análisis, como dijo Saúl, nos están faltando las asíntotas. En este caso, en los dos ejercicios que vimos no hay asíntotas. No existen asíntotas. No son funciones polinomiales. Y vamos a ver también, si tenemos tiempo, vamos a empezar con la regla del L'Hopital. Creo que ese tema también nos rinde. Regla del L'Hopital, recta tangente y normal, los teoremas, rol y valor medio, todo eso que estoy nombrando, todos esos temas son aplicaciones de la derivada. Eso es el trabajo práctico número 5, lleva por título aplicaciones de la derivada. Es que nos falta bastante, chicos. Para el 17, no sé si incluir, ayer le voy a preguntar a la profe, le preguntaron qué temas van a el parcial del 17 de octubre. Jesús, Sí, ya los envío por el ¿cuáles son grupo, los temas? lo que es derivada y aplicación a la derivada, nada más. Pero todos, porque de aplicación de la derivada tenemos análisis completo de funciones, Sí, tenemos, profe, vemos análisis completo de funciones también. pero también tenemos diferenciales, regla del L'Hopital, teorema de Rolle, teorema del valor medio, recta tangente, recta normal. Todo eso está dentro, si ustedes se fijan en el práctico, dentro del trabajo práctico 5. Todos esos subtemas de aplicaciones de la derivada. Creo Coloco que derivada y análisis de funciones nada más. o sea, esto y lo que ya vimos, derivada vimos, ¿se acuerdan? Terminamos la clase pasada. Entonces, mejor, para no ir tan rápido, porque hoy me sentí iba muy rápido, porque pensé que iba a ser más extenso el parcial. Entonces, lo que voy a hacer para la clase que viene es preparar un ejercicio completo, una polinómica y de alguna función con asíntotas. ¿Les parece? Así ya Ok, vemos profe. todo. Sí, ¿Sí? profe, sí, sí. Bueno, que no falte en la clase que viene, ¿eh? No, profe. Vengan porque va a ser interesante. Bueno, chao chicos, los dejo descansar un poco. Nos vemos. Ya les paso la foto a Jesús para que le envíe el grupo. ¿Sí? Bueno, profe, nos vemos en la Bueno, próxima clase. chao. Nos vemos, Cuídense profe. y bueno, vayan repasando. Chao chicos. Chao. A ver, voy a ver qué pasó acá. ¿Ya se vio, chico, antes de cortar, de cerrar? ¿Vieron bien el pizarrón, al último? La última pregunta. Sí, sí, ¿Sí? ¿Se vio es como mejor?
Es como que arriba se ve un poco más borroso y después de Ah, la bien. mitad del pizarrón por abajo se ve bien, se ve más claro. Ah, puede ser la luz. Cambia el foco. Bueno, ya me fijo para la clase que viene. Chao, chicos. Bueno, profe, hasta Chao, luego. chao, mijo, chao.